Somos Laura, Victoria e Irene y hoy os vamos a explicar Al-Ándalus, concretamente la conquista musulmana, el Emirato y Califato de Córdoba. Estos son los conceptos que desarrollaremos a continuación. La conquista de la península ibérica por parte de los musulmanes sucede por dos causas principales. Para empezar, los musulmanes estaban llevando a cabo una guerra santa o yihad de ellos contra los infieles que les había llevado a una expansión territorial por el Oriente Próximo, el norte de África y hasta el Atlántico. En ese momento, en la península ibérica había una monarquía visigoda electiva, lo cual lleva a un conflicto de sucesión entre Don Rodrigo y Witiza. Para vencer, Witiza permite el acceso de los musulmanes a través del estrecho de Gibraltar. En el 711 se enfrentan a Don Rodrigo en la batalla de Guadalete y le vencen. A partir de ahí comienza una rápida conquista que termina en el 714. Sus comandantes son Tarik y Musa y el ejército está compuesto principalmente por bereberes. Esta conquista sucede tan rápidamente gracias a las capitulaciones, que son pactos entre los musulmanes y los nobles visigodos, en los que los nobles visigodos mantienen su mandato y se asimilan al imperio. Un ejemplo es el de Teodomiro de Murcia. A partir de aquí los musulmanes tratan de seguir adelante con su expansión, pero son detenidos por los astures en Covadonga en 722 y por los francos en Poitiers en el 732. La primera fase del Al-Ándalus se denomina el Emirato Dependiente y sucede del 714 al 756. Al-Ándalus es un emirato o provincia dependiente del califato omeya, gobernada por un emir que tiene poder político y militar pero no religioso y depende del califa. Está dividida en valiatos o provincias más pequeñas controladas por valíes. En este momento hay distintos pueblos que viven en Al-Ándalus. Para empezar están los árabes, que son la aristocracia, y se establecen en los valles del Ebro y del Guadalquivir, por Sevilla y Zaragoza. Los sirios se establecen en Almería y en Málaga, los egipcios en Murcia y finalmente los bereberes en la meseta y en las sierras. Tienden a ser pastores. Para empezar, la capital de Al-Ándalus está en Sevilla, pero en el 717 se mueve a Córdoba. Tras la invasión musulmana, la península ibérica se convirtió en una provincia del califato islámico, al que se llamó Al-Ándalus. Se colocó un emir que actuaba como delegado del califa musulmán, que por entonces pertenecía a la dinastía omeya, con capital en Damasco. A mediados del siglo VIII, la dinastía omeya fue víctima de la revolución abasí, familia que se adueñó del califato. Un miembro de la familia pudo escapar y se refugió en Al-Ándalus. Se trataba de Abdelrahman I, que se proclamó emir. Este comenzó en Al-Ándalus el periodo conocido como Emirato Independiente, al acabar con la dependencia política de los califas. Abdelrahman I también fijó su capital en Córdoba y empezó a construir un estado independiente en Al-Ándalus. Y para esto necesitaba tres cosas: un ejército, unos ingresos económicos y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos. En el año 929 se fortalece Al-Ándalus cuando el emir Abderramán III se proclama califa, que era un cargo en el que una persona regía tanto el poder político como el religioso. Años después, Abderramán III manda construir una ciudad-palacio llamada Madinat al-Zahara o Medina de Azara, que se convertirá en la residencia del califa y en el centro del poder político de Al-Ándalus. A finales del siglo X, Almanzor se hizo con el poder en Al-Ándalus, ejerciendo el cargo de Hachif, que era un primer ministro. A su vez, el califa de la época, Hisham II, vivía recluido en el palacio de Medina Zahara, sin ejercer ningún poder político. Almanzor basó su poder en el ejército, formado principalmente por soldados bereberes, y organizó razias, que eran campañas contra los cristianos en el norte peninsular. En el año 1002, Almanzor muere y se inicia el proceso de descomposición política más conocido como fitna, que llevó al fin del califato en el año 1031. A partir de ese año comienza el periodo de los reinos taifas.